Hola, bueno, aquí estamos otra vez. Bienvenidas a este espacio con Judith Jaime, una cápsula de esperanza para el alma. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que muchas personas le restan importancia, tal como es la amargura. De hecho, muy pocas personas meditamos en eso, muy pocas personas tomamos el tiempo para hacernos un análisis y ver si nosotras tenemos amargura. Porque siempre le restamos importancia a esas cosas pues que no suenan nada agradable, ¿verdad? Así es que hoy vamos a ver 4 principios. ¿Qué es la amargura? El peligro de la amargura, y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de personajes amargadas y otros que decidieron perdonar. Y también vamos a ver unas herramientas para remover la amargura de nosotros. Desde que tenemos uso de razón en el caminar de nuestra vida, todos, incluyéndolos a ustedes que me ven allá atrás de la pantalla, por cualquier plataforma, experimentamos en algún momento situaciones inesperadas que no planeamos, obviamente. No pedimos, no las deseamos y nunca las esperamos. Algunas han sido muy dolorosas, nos han hecho llorar. En algunas ocasiones alguien ha participado, nos han ofendido, dejándonos con deseos de venganza. Otras nos producen enojo, ira, así creciendo en nosotros raíces de amargura. Hay personas que son amargadas dependiendo su estado civil. Las solteras piensan que casándose serán felices y las casadas viven amargadas. Los profesionales a veces viven amargados y las amas de casa piensan que si hubieran estudiado una carrera estarían realizadas. La realidad es que mientras vivamos siempre estaremos expuestos a diferentes cambios en la vida, ya sea que nosotros los provoquemos o alguien nos haga daño. Pero esto no debería de quitarnos el sueño. Lo que realmente debe de preocuparnos es la manera que vamos a reaccionar frente a estas situaciones, ya que somos nosotros y nadie más quien decide de qué manera vamos a actuar. Nadie es responsable por nuestra amargura, nadie es responsable por su amargura, nadie es responsable por mi amargura, aun cuando venga de otra persona la ofensa. Usted, yo, determinamos la manera como vamos a conducirnos frente a cualquier situación. Usted y yo somos las únicas personas responsables de nuestra reacción, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros pecados y de ser una persona amargada. Las personas amargadas por lo regular se enojan con la familia, la sociedad, piensan que la vida les debe algo y en el peor de los casos, y pasa muy frecuentemente, culpan a Dios. Quiero compartir con ustedes una historia verdadera, que de hecho yo la he compartido en algunas otras charlas en grupos de mujeres, pero cada que la comparto no deja de impresionarme y de tener esta reacción que tuvo esta mujer. Y el relato captó la atención y todos los corazones, incluso de los neoyorquinos acostumbrados al crimen. Esto sucedió en noviembre 12 del 2004. La temperatura había bajado acercándose al punto de congelación y la lluvia fría amenazaba con convertirse en nieve. La carretera se puso cada vez más peligrosa mientras una mujer llamada Victoria Rúbulo conducía su coche hacia su casa en Long Island. Volvía después de asistir al recital vocal de su sobrina de 14 años. Ya casi llegaba a casa. Ni siquiera recuerda haber visto un coche que se acercaba en dirección opuesta. Más temprano ese día, los ocupantes del segundo carro
Habían robado de un coche estacionado en un teatro local, entre otras cosas, una tarjeta de crédito. Los 6 jóvenes entonces compraron con esa tarjeta $400 en videojuegos. Luego las cámaras de seguridad de un supermercado los grabó mientras utilizaban la tarjeta para comprar, entre otras varias cosas, un pavo congelado de 20 libras. A las 12:30 de la madrugada, su senda se cruzó con la de esta mujer, Victoria Rúbulo, de una manera trágica que cambió su vida. Ella no recuerda haber visto al adolescente inclinado fuera de la ventana del asiento trasero del automóvil que se aproximaba. Tampoco recuerda nada del pavo congelado de 20 libras que atravesó su parabrisas, torció el volante y le destrozó todos los huesos de la cara, dejándola inconsciente y produciendo significativa lesión y una seria herida cerebral. 3 semanas más tarde le informarían la causa de la aterradora operación de cirugía de 8 horas que restauró su cara unida. El paladar roto, colocándole 4 placas de titanio para sostener los pedazos ensamblados de sus huesos faciales, insertándole una peluca sintética para poder sostener su ojo. La cirugía también la dejó con una traqueotomía y una quijada sujeta con alambres. Oyó la explicación de lo que le había sucedido, pero no podía procesarla. Los medios noticiosos, por supuesto, mantuvieron el episodio vivo toda la temporada de Navidad con frecuentes actualizaciones del proceso de la mujer y las declaraciones de culpables de los jóvenes que habían hecho todo esto, excepto uno, Ryan Cushing. Este fue el insensato de 18 años que lanzó el pavo por la ventana. En enero de 2005 se declaró inocente. Los cargos contra él hubieran significado 25 años en la cárcel. El lunes 15 de agosto, Ryan y Victoria Rúbulo se reunieron cara a cara por primera vez en la corte 9 meses después del incidente. La mujer todavía estaba recibiendo rehabilitación física, pero podía caminar por su propia cuenta. Ese día, el insensato se declaró culpable de cargo menor. Qué tremenda historia. Pero hagamos una pausa aquí. ¿Qué es la amargura? Bueno, la Biblia nos dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Me gusta la nueva versión internacional que dice, porque en hiel de amargura y cautivo al pecado veo que estás. La amargura es un pecado. No es una enfermedad como una gripa, como un dolor de cabeza, un dolor de estómago, que se puede medicar, ir a Walgreens y tomar alguna medicina y curarnos de ella. Bueno fuera que pudiéramos curar la amargura de esa manera, pero no es así. La Biblia habla de la raíz de la amargura porque es un pecado que no se ve, se encuentra escondido bajo la tierra. Ustedes saben que las raíces no las vemos. Y a veces, con la lluvia, bien es cierto que logramos ver algunas raíces, pero vemos solo lo que está por encimita. La verdadera raíz está allá adentro, donde no se ve, en lo oculto, en lo oscuro, con una profundidad, y van creciendo esas raíces. Y eso oscuro, eso profundo de esa tierra, bien pudiera ser nuestro corazón. Y nosotras las podemos maquillar muy bien. A veces, con un buen maquillaje, nosotras las mujeres. Con una sonrisa,
haciendo creer a la gente que no estamos amargadas. Podemos disimularlo, porque es fácil. Las raíces de amargura no se ven, se esconden, y muy pocas personas admiten que tienen amargura. Es más, se requiere de mucho valor para que alguien diga, ¿sabes qué? Soy una persona amargada. Dice la Biblia, su boca está llena de maldición y de amargura. La amargura es una característica de una persona no salva y una emoción inaceptable de un creyente. Es decir, una persona que tiene una relación con Dios y es amargado, esa conducta es inaceptable. Hay más gente amargada de la que pensamos y mucha de esa gente son personas que asistimos a la iglesia o que tenemos alguna creencia en Dios. Pero miren lo que dice la Biblia. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así es que si decimos que amamos a Dios, si decimos que tenemos una relación con Dios, pero somos unas personas resentidas y amargadas, es tiempo de que pongamos un detente. Analicemos nuestra vida, analice su vida, porque de la misma fuente no se puede producir lo amargo y lo dulce, lo bueno y lo malo. Es contradictorio. El peligro de la amargura, por lo cual, dice la Biblia, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Y miren, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ese es el peligro de la amargura. Este es el peligro de seguir siendo una persona amargada. Usted lo puede esconder y quizás algunos no se den cuenta, pero este es el peligro. Vamos a estar faltos de paz, de santidad, de la cual dice la Biblia que nadie verá al Señor. Lo más triste es que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Podemos dejar de alcanzar las dádivas de Dios, los regalos de Dios, que siempre son inmerecidos. Y que brotando esa raíz de amargura nos estorbe. Es decir, que si estamos amargadas, ya hay algo ahí que estorba, hay una barrera. Y lo peor es que dicen que muchos pueden ser contaminados. El pecado de la amargura eventualmente salpica así y afecta a todos los que nos rodean. Si no lo removemos, se convierte en un cáncer. ¿Y cuánto temor tenemos al cáncer? Cuando oímos la palabra cáncer, yo tengo una amiga que le dio cáncer y cuando ella compartió conmigo, cuando la doctora le habló y le dijo, tú tienes cáncer en el seno, ella me dice, Judith, yo no escuché la palabra cáncer, yo escuché muerte. Así es que cuando escuchamos cáncer, escuchamos muerte. Y déjeme decirle que la amargura es como el cáncer, es muerte,
porque nos calcome nuestro espíritu y contamina a los seres que más amamos, nuestra familia, porque son con los que más cerca frecuentemente estamos conviviendo. Como una pequeña raíz que crece alrededor de nuestras bellas flores, de la misma manera crece en nuestro corazón la raíz de la amargura. Y si la alimentamos, nos volvemos personas resentidas, celosas, capaces de hacer disensión entre otros. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Yo te animo que entre cuanto vamos avanzando, te estés haciendo un análisis. Y no te pido ya que vayas y realmente le digas a alguien, ¿sabes qué? Soy una persona amargada. Pero con que tú te des cuenta en este momento, conforme va pasando el tiempo y estamos teniendo esta charla, en cuanto tú estás identificando esas raíces de amargura, quizás aún no profundas, quizás apenas se han plantado ahí en tu corazón, pero tú ya las estás identificando. Algunas de estas características, tú las tienes. Ten cuidado. No vaya a ser que esas raíces de amargura crezcan y te vuelvas resentida y formes disensión entre otros. Quiero compartir contigo algunos ejemplos en la Biblia de personajes reales, historias reales, que se dieron lugar allá en el Antiguo Testamento, en Génesis. Y es la historia de Jacob y Esaú. Y la historia es muy bella. De hecho, si tú la quieres leer, que te animo a leerla, está en Génesis 33. Y bueno, de hecho empieza antes esta historia. El 33 es la conclusión de ella. Pero es una historia que nos relata a una familia, Isaac y Rebeca, los papás de Jacob y Esaú. Rebeca era estéril y Jacob oró a Dios para que su esposa pudiera tener hijos. Y Dios contestó esa oración. Y 2 bebés fueron engendrados en su vientre. Qué bendición, ¿verdad? Cuando uno se entera que alguien va a tener gemelos, es gozo, es alegría. Así es que Rebeca salió embarazada de 2 varones. Y la Biblia cuenta la historia que aún en el vientre había como una lucha entre ellos 2. Pero nació primero Esaú. Él fue el primogénito. ¿Y qué pasó con Esaú? Después nació Jacob, pero por alguna razón Jacob siempre quiso la primogenitura de su hermano Esaú y siempre estuvo tratando de obtenerla, que nosotros sabemos que eso era imposible. De hecho, en la cultura, en esos tiempos, el ser el primogénito era muy importante, así es que Jacob siempre era esa lucha con su hermano. Y él, una vez que Esaú llegó del campo con mucha hambre del trabajo, Jacob había hecho un guiso que a Esaú le gustaba y le dijo, dame de comer. Y él aprovechó Jacob, miren, y le dijo, bueno, yo te puedo dar comida, pero si tú me vendes tu primogenitura, vamos a hacer un trueque aquí, ¿no? Un cambio. Yo te doy comida y tú me vendes tu primogenitura. Eso está en Génesis 25. Ahí empieza toda esta historia, del 29 al 34. Así es que, como Esaú traía mucha hambre, decidió hacerlo. Cambió su primogenitura por un plato de un guiso con chile rojo, con lentejas. Y así despreció él su primogenitura. Pero la historia no termina ahí. Después, Jacob engaña a su padre. En aquellos tiempos era muy común que los padres bendecían a sus hijos y era una bendición muy especial. Así es que
Isaac llamó a Esaú y le dijo, quiero bendecirte, quiero hablar contigo, prepárame un guiso que a mí me gusta mucho y vienes para acá. Y en esto lamentablemente participó la mamá de ellos, Rebeca. Rebeca se dio cuenta que Isaac iba a bendecir a a Esaú como hijo primogénito. Y a Jacob no le pareció. Así es que entre Rebeca y Jacob planearon. Rebeca hizo ese guiso y antes de que llegara Esaú para hacerle la comida, matar el animal, venir y cocinarlo y llegar a comerlo con su padre, Rebeca se adelantó y le preparó el guiso a Jacob y entró. Y como Isaac ya era demasiado anciano, ya casi no veía, sí escuchó que la voz era de Jacob, pero como Jacob se había puesto unas pieles, ya que Esaú era velludo, bastante velludo, pues Isaac pudo ser engañado, aunque él decía, la voz me parece como la de Jacob, pero el cuerpo es de Esaú. Y lamentablemente así Jacob engañó a su padre. Y Isaac bendijo a Jacob como primogénito. Así es que después, cuando regresa Esaú con su comida y se da cuenta cuando entra y su padre le dice, pero ¿quién eres? Y le dice, soy Esaú, papá. Y él le dice, pero ya veniste, ¿no? Ya comimos, ya te bendije. Esaú se puso furioso, se enojó y no era para menos. Y dice la Biblia literalmente que cuando Esaú oyó las palabras de su padre, ya veniste, ya te bendije, ya comimos, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Quiero que pongan atención. Este momento de impotencia de Esaú. Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Literalmente así dice la Biblia. Amarga exclamación. La amargura cayó sobre él. La amargura lo invadió y se notó. Me imagino esa escena, amargado, resentido, con odio, queriendo tener a Jacob enfrente y despedazarlo. ¡Qué impotencia! Cómo su hermano fue capaz de robarle su primogenitura de esa manera, aunque ciertamente él ya la había despreciado y la había cambiado por un plato de comida. Sin embargo, Jacob se dio cuenta de la amargura, del coraje, de la ira en la que cayó Esaú y tuvo temor y huyó y se fue. Y por allá estuvo errante entre unos buenos años, 14, no sé, un poco más. Y formó por allá su familia, su esposa, sus hijos, trabajó por sus esposas. Sin embargo, él sabía que había dejado atrás una casa, que había dejado atrás una familia, unos padres, sus hermanos, obviamente, y quiso regresar. Pero él sabía que él había obrado mal con su hermano. Él sabía que había pecado en contra de su hermano y estaba consciente de lo que había hecho. Así es que él dijo, voy a ir. Y hizo un plan. Empezó a mandar, como él ya tenía suficiente ganado, siervos. Empezó a mandar grupos con siervos, con regalos para su hermano, víveres, cosas que se regalaban en aquel tiempo. Y obviamente eso tomó días de camino.
Y ciertamente la gente de Esaú los empezó a encontrar. Y poco a poco Esaú iba encontrando también a todas estas gentes que iban por delante de Jacob. Pero llegó el momento en que se enfrentaron cara a cara. Y la esperanza de Jacob con todos estos presentes era aplacar la ira, la amargura de Esaú, con la cual lo había dejado tantos años atrás. Pero hay en esta historia lo que nos cuenta la Biblia es sorprendente y dice, pero Esaú, fíjense, no Jacob, Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Me estremece grandemente esta escena de esta historia. Me emociona, la vivo. Después de leer cómo se había quedado Esaú, amargado, resentido, tan lleno de ira, tan lleno de impotencia, con esa raíz que quizás se plantó en su corazón. Y después vemos a un Esaú completamente diferente. ¿Qué pasó en todos estos años? No crecieron esas raíces de amargura. Al contrario, dice que él corrió. Es como decir, estaba esperando este momento. ¿Por qué tardaste tanto en regresar? Y dice que lo encontró, lo abrazó y se echó a su cuello y lo besó. Me imagino que allí estuvieron un buen tiempo y lloraron. Me hubiera gustado ver la cara de Jacob. Encontré un hermano completamente diferente. Y quizás arrepentido pensando, hubiera regresado antes de lo que me he perdido. Y dice que alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, la familia de Jacob, y dijo, ¿quiénes son estos? Y Jacob respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Fíjense, le dice siervo, cuando él había robado la primogenitura y reconoce que él era el primogénito y ahora se pone como siervo. Dice, luego vinieron las siervas, ellas y sus niños. Estamos hablando de toda esta gente que ya pertenecía a Jacob. Y se inclinaron frente a Esaú, hicieron reverencia. Y vino Lea con sus niños, es decir, la esposa de Jacob. Y se inclinaron y después llegó José y Raquel, que es la otra esposa de Jacob con su hijo José, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío. Sea para ti lo que es tuyo. Vemos que no hay ningún resentimiento, vemos que no hay ningún deseo de venganza, vemos que no hay ningún deseo de ahora quererse aprovechar de los bienes que Dios había tenido en bien darle a Jacob. Y dice Jacob, me encanta esto, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro. Fíjense lo que dice aquí, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Qué tremendo. Fíjense el cambio que tiene el perdonar, el no tener raíces de amargura. Cuando nosotros decidimos no amargarnos nuestra vida, no amargarle la vida a aquel que nos ha hecho mal, a aquel que nos ha ofendido, y que sin embargo nosotros perdonamos sus ofensas, dice que es como si ellos vieran el rostro de Dios. ¡Wow! Este es un gran impacto. Y yo espero que usted se quede con esto en su mente, por favor. Cuando usted perdona, aquella persona puede ver en usted el rostro de Dios. Y la Biblia dice, ¿verdad?,
que nosotros debemos perdonar las ofensas, así como Dios ya nos perdonó a nosotros. Sin duda alguna, Esaú experimentó el amor de Dios, su perdón, y fue de esa manera que pudo perdonar a su hermano. Y qué alegría me da saber que Esaú, todos estos años, no guardó raíces de amargura, no las alimentó. Al contrario, fue un hombre libre todo este tiempo y experimentó esa alegría, ese gozo único al ver a su hermano. Yo tenía por acá la parábola del hijo pródigo, pero vamos a saltarla. Vamos a ver herramientas para remover la amargura, porque ustedes pueden decir, sí, pero tú no sabes lo que me hicieron, me han hecho demasiado daño. De hecho, yo no fui ni culpable de lo que me hicieron. Y es cierto, yo no sé en qué situación tú estás. Quizás has reconocido que tienes amargura y dices, pero me es difícil. ¿Cómo lo hago? Bueno, bondad, ternura y el perdón son las mejores herramientas para remover la amargura. Bondad, ternura y el perdón, como lo acabamos de ver en la historia de Esaú, son las mejores herramientas para remover la amargura. La Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense, eso está en Efesios 4:31. Y nos dice, sea quitada de vosotros toda amargura. Fíjense lo que produce la amargura, enojo. Primero nos enojamos. Y déjeme decirle, no es malo enojarnos. De pronto uno se enoja por cosas que son justas, sin duda. A veces vemos injusticias y nos enoja. A veces vemos situaciones de las cuales se están aprovechando de cierta persona. Vemos a quizás políticos, vemos quizás a hombres que abusan de las mujeres, vemos quizás mujeres que abusan de los hombres, vemos violadores, vemos asesinos y nos da enojo. Claro que sí, Jesús experimentó el enojo, ¿no? Cuando él fue ahí a ese templo donde se suponía que alababan y tenían una comunión íntima con Dios y de pronto él llega y encuentra un mercado donde están vendiendo animales y él se enoja. Vemos en la historia, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que él se enoja. Un enojo santo de ver su casa con toda esa inmundicia. Así es que el enojo no es malo, pero sí, ¿por qué nos enojamos? ¿Y dónde va a llegar ese enojo? Dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que si nos enojamos y estamos enojados y nos dormimos enojados y cuando abrimos los ojos al siguiente día y seguimos con ese enojo y está ahí maquinando en nuestra mente, ya se puso el sol sobre nuestro enojo. De eso tenemos que tener cuidado, porque entonces sigue la ira. Dice que la ira, en el griego la palabra ira se traduce como fuego, no de pronto cuando ya más que enojo nos enojamos, llega la ira, no como que sentimos algo caliente, nuestra sangre empieza a nuestras venas, nuestros tubos sanguíneos empiezan a casi querer explotar, y es así como en el griego se traduce la ira, y nosotros lo sentimos. Yo lo he experimentado y me pongo roja y es algo aquí en el estómago y es como que quiero explotar y mi corazón empieza a palpitar fuerte, fuerte, fuerte y me pongo roja, roja. Es la ira, y cuidado con eso. La maledicencia, ¿no? Cuando empezamos a pensar en esa persona y queremos ridiculizarla,
buscando defectos para hablar mal de esa persona, y sin duda los vamos a encontrar, porque todos somos imperfectos. Estamos haciendo raíces de amargura. Después empezamos con gritos, contaminando a los que están alrededor. Ya no hablamos, ya gritamos, nos ponemos explosivos. Con cualquier cosa, como un cerillo, nos encendemos. Y después la malicia. Dice, así como toda malicia. Entonces ya se vienen deseos de venganza. Empezamos a planear cómo vengarnos. Empezamos como así la vaca está ahí rumiando. Entonces así nosotros, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuidado. Esas son raíces ya muy profundas de la amargura. Y nos dice que aquí nos da como una orden. Quítese de vosotros toda amargura. Porque sabe, es perjudicial. Muy perjudicial, y los únicos afectados vamos a ser nosotros. ¿Y cómo combatimos todo esto? La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Bueno, siendo benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Confiar en el perfecto plan de Dios es otra herramienta, ya que Él es soberano sobre todo lo que acontece. Aún cuando seamos dañados, lastimados por otra persona, aún cuando la amargura venga por otra persona, no debe ser excusa. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es que yo le animo que cuando alguien le hace mal, mejor busque el propósito de Dios en esa situación, en esa prueba, en esa lucha. Y piense, ¿para qué me va a ayudar esto? En vez de guardar raíces de amargura, mejor meditemos, ¿para qué me va a ayudar esto por lo cual estoy pasando? Aún más, ¿qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de esto? Y esto nos va a ayudar a no amargarnos, a no dejar que esas raíces de amargura crezcan y no se vean allá en lo profundo de nuestro corazón. Regresando a la historia con la que empecé, de Victoria Rúbulo y este joven Ryan, dice que los otros dos muchachos que andaban con Ryan se unieron para pelar en contra de él. Fíjese. Fue entonces cuando Victoria Rúbulo quiso saber más de este chico, cómo había crecido, quiso saber si siempre fue un malcriado. Ella había sufrido la pérdida de 2 hermanos cuando era más joven. Eso le quitó las ganas de hacer daño a las personas. Qué tremendo, ¿verdad? En vez de amargarse con la muerte de sus hermanos, en vez de culpar a Dios, dice que eso le quitó ganas de hacer daño a las personas. Ryan recibió una sentencia de 6 meses de cárcel con 5 años con libertad condicional que incluía terapia psicológica y servicio comunitario. Ustedes se preguntarán, ¿cómo pudo haber sucedido esto? El convenio surgió a petición de la misma mujer, de Victoria Rúbulo. Después de declararse culpable, el abogado hizo que Ryan Cushing se acercara a Victoria Rúbulo. Ella abrazó al muchacho que lloriqueaba, le acarició el pelo y le susurró al oído: te perdono y quiero lo mejor para tu vida. Haz algo bueno con tu vida. Aprende de esta experiencia. La escena en la corte dejó al experimentado defensor en lágrimas y atragantando incluso a los reporteros.
incluso a mí, que informaban en vivo al público por radio. Un periódico lo llamó un momento de gracia. Dada la oportunidad para el desquite, y con justificación, la señora Rúbulo dio y recibió algo mucho mejor: la disipación de la ira, la amargura y la restauración de la esperanza en un gesto tan purificador como las lágrimas que corrían por su destrozada cara y por la cara de ese insensato muchacho cuya vida ella restauró ese día. Verdaderamente fue un momento de gracia. Y me recuerdo otra vez cuando Esaú le dice a Jacob: he visto la gracia de Dios, he visto el rostro de Dios. Me imagino que ese muchacho, Ryan, escuchando el perdón que le daba esta mujer y que ella misma había dado esta sentencia, había pedido esta sentencia, fue como ver el rostro de Dios, la gracia de Dios. Ryan Cushing experimentó lo que el perdón a través de lo que es el perdón a través de Victoria Rúbulo. Es muy seguro que nosotros nunca le desfiguremos el rostro a alguien de esta manera tan cruel. Al menos no intencionalmente, pero sí hubo uno que nos amó hasta el fin, que voluntariamente estuvo dispuesto a ser desfigurado, azotado, herido, coronado, no con corona de rey, siendo rey, sino con una corona de espinas que traspasaron sus sienes. Fue escupido, se burlaron de él, le injuriaron, le dieron a beber vinagre. Fue traspasada su carne agonizante y temblorosa con clavos. La Biblia dice que no abrió su boca, que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Esta es la cápsula de esperanza, usted que me ve, con la que quiero despedirme. Jesús comprende exactamente cómo se siente cuando sufre injusticia, cuando está amargado, con ira, porque Él lo vivió en carne propia. Sin embargo, no vemos un Jesús maldiciendo, enojado, amargado. Lo golpeaban y no maldecía, bien podía hacerlo. Muérete, vete al infierno, te voy a mandar al infierno. Nunca lo hizo. De hecho, pudo haber ordenado ángeles que acabaran, que consumieran con todos aquellos soldados romanos y acabar con todo esto. Sin embargo, no lo hizo. Al contrario, vemos un Jesús consciente de lo que está haciendo, lleno de amor, para que tú y yo confiemos en Él, para derribar toda raíz de amargura de nuestro corazón. ¿Qué mejor ejemplo que el de Cristo? Y es obvio que nosotras solos no podemos, pero sí podemos pedirle a Él que nos ayude. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Descansa en esto. Te han hecho mal, tienes ira aún, deseos de venganza. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el precio. Descansa. Es tiempo que seas libre, es tiempo que seas feliz, es tiempo de arrancar de raíz toda esa amargura. Ese es mi deseo y esa es mi oración, que seas feliz. Esto fue una cápsula de esperanza para el alma. Me despido, su amiga Judith Jaime y su hermana. Gracias por acompañarme. La paz de Dios con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Adiós.